les doy la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer. ¿Era Bill W., el escritor de los 12 Pasos y cofundador de AA, un hombre depresivo? Y si lo fuera, ¿seguía sufriendo depresiones aún después de trabajar con los 12 Pasos? Y finalmente, ¿en verdad son capaces los 12 Pasos de liberar a una persona de la depresión? Estas son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy en este audio, ya que es un tema muy importante dentro del tratamiento de recuperación y que asimismo muchas veces genera gran controversia, tanto dentro de los grupos anónimos como el público de fuera. Incluso fue un tema que al mismo Bill W. le generó conflicto en su persona, con sus mismos compañeros de grupo. Además, si el día de hoy estás atravesando por este conflicto de la depresión, o si llevas años en un tratamiento y sientes que no obtienes los resultados esperados, este audio puede ayudarte a entender lo que te está sucediendo. Así que empecemos. En una carta de 1958 que Bill escribe a un amigo que padecía depresión, y que aparece en la literatura de AA con el título de La próxima frontera, menciona esta situación que afectaba la recuperación de los miembros veteranos de ese entonces, un conflicto por el que atraviesan el día de hoy gran parte de la mayoría de personas que usan los 12 pasos como tratamiento. Nos dice Bill en su carta: creo que muchos de los veteranos que han puesto a dura y venturosa prueba nuestra curación alcohólica todavía se encuentran faltos de sobriedad emocional. De esta manera inicia Bill su carta, mencionando la falta de sobriedad emocional que padecían los compañeros veteranos de ese entonces. Y uno puede preguntarse, ¿era posible que Bill observara en el rostro y el comportamiento de sus compañeros rasgos de la depresión? ¿Los observamos nosotros en nuestros compañeros dentro de nuestro propio grupo? Este dato que menciona Bill es el anuncio de una problemática decisiva en lo que es la práctica del programa, sobre todo porque se trata de la gente veterana de AA, aquella gente que lleva ya años trabajando con el tratamiento de recuperación. No se trata de recién llegados. ¿Cómo puede sufrir depresión alguien que ha sido salvado de la muerte? Es una pregunta importante. ¿No estaría contento esa persona de haber sido salvada de la muerte? ¿Por qué padecer de depresión? ¿Es esto lo que se tiene que sentir cuando rompemos de una vez por todas con esta esclavitud? Algo que muchas veces sentimos o durante toda la vida sentimos que era imposible, el romper con esta perversa obsesión del alma. Entonces, ¿por qué padecer de depresión? ¿Por qué llegar a la depresión? Estamos hablando de que AA se funda en 1945 y Bill W. escribe su carta en 1958, lo que serían 23 años de trabajo tanto en servicio como en la práctica del programa de todos estos veteranos. 23 años de trabajo y aún experimentan lo que es la falta de sobriedad emocional, es decir, que los veteranos que llevan 23 años de tratamiento aún continúan teniendo rasgos de depresión. Y es que no es cualquier observador quien lo menciona, sino que es el mismo Bill W., una persona que ha sido cofundadora del programa y que también participa dentro del trabajo de recuperación, aquel que podría denominarse o se le denominó como el arquitecto de AA. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cómo es posible que después de 23 años todavía una persona se encuentre esperando obtener madurez y equilibrio? ¿Que después de tantos años todavía se encuentre esperando? ¿Cómo explicarle a una persona ajena a los 12 pasos esta clase de problemática, este durar tanto tiempo para adquirir lo que es la madurez emocional? ¿O a un nuevo que llega por primera vez?
¿Cómo se le explica este conflicto? Ese nuevo que ve a aquellos compañeros y que los ve o los observa con rasgos de depresión. ¿Cómo puede ser esta persona, este veterano, un ejemplo a seguir, ya que después de 23 años sigue sufriendo de conflictos emocionales o de falta de equilibrio? ¿Significa esto que los 12 pasos no funcionan? Bill mismo se lo preguntó o se lo preguntaba muchas veces. Incluso en esta carta lo podemos ver. ¿Por qué los 12 pasos no sirven, dice, para liberarme de la depresión? ¿Por qué se me han liberado de otras cosas, como la obsesión por beber, como la compulsión? ¿Por qué asimismo no me libra de la depresión? ¿Y cuántos de nosotros no nos encontramos en este día en esta misma situación, en esta clase de encrucijada, cuando vemos que no avanzamos hacia la recuperación? Sin embargo, para los que el día de hoy estamos tratando de seguir el programa de 12 pasos en nuestra vida y que ya llevamos ciertos años haciéndolo, sabemos por todos los logros que hemos obtenido como beneficio de recuperación que el programa sí funciona. Aún a pesar de las dudas que tengamos y de ese positivo sentimiento de que nos hace falta más crecimiento emocional. Y digo positivo sentimiento porque el hecho de sentir que me falta más por crecer me invita a seguir desarrollándome en este programa. Al haber leído las historias de los primeros veteranos, nos damos cuenta de que esa falta de madurez emocional, equilibrio y seguridad, hasta cierto punto es algo comprensible y natural, a causa del punto desde el cual han partido cada uno de estos veteranos. No nos espanta esta demora por la razón de que podemos contar precisamente con las experiencias de ellos y que aprendemos de las experiencias de ellos, lo que ellos han vivido. Sin embargo, a muchas personas el día de hoy, la falta de sobriedad emocional, aun a pesar de todos sus esfuerzos que hacen, les genera tanto un problema como un motivo de sentimiento y culpa, al pensar que no están haciendo lo suficiente y que su falta de recuperación es un impedimento para inspirar a otros. Además, el desequilibrio emocional siempre contiene la posibilidad de lo que es una recaída. Cuando vemos que aún continuamos padeciendo de depresión, siempre está la espinita de volver una vez más a la recaída o de volver a tener una recaída, que lo menciona también Bill en esta carta de la próxima frontera, la sobriedad emocional. Entonces, cuando Bill escribe esta carta a su amigo, él está pensando precisamente en este conflicto por el cual muchos de sus compañeros y él mismo atravesaba. El sexto paso también es una expresión de este conflicto cuando menciona o cuestiona por qué, así como Dios a través del programa les ha liberado de la compulsión de beber, ¿por qué no puede lograr de esta misma manera liberarlos de otra clase de conflictos o liberarlos de los defectos? Podemos ver incluso cómo este paso menciona que esta liberación de defectos que llevaría a lo que es la libertad emocional es el enigma de la existencia y que quizá la respuesta solamente se pueda encontrar en lo que es la mente de Dios. De esta manera, el sexto paso nos da a entender que nuestra única tarea será el estar dispuesto, pero que los resultados que obtengamos no dependerán de nosotros y que son ajenos a nosotros. Sin embargo, entre más dispuestos estemos nosotros el día de hoy, los resultados se volverán cada día que pasa en una próxima realidad, en lo que Bill denomina como una frontera. Es por eso que Bill menciona más adelante en su carta que estos mismos veteranos se encuentran en la vanguardia de un progreso realmente importante, que es la madurez emocional. Y no solamente lo dice por sus compañeros, sino por él mismo, porque él lo estaba padeciendo. Era como una propia introducción a su propia depresión, ya que la historia de Bill se encuentra siempre, como él mismo exclama, casi al borde de la ruina. Muchas veces se sintió de esta manera, al borde de la ruina, aún a pesar de estar en un tratamiento.
Incluso se puede afirmar que Bill ha sufrido en su vida mucho más por las depresiones que por la forma de beber. Su primer depresión fuerte y profunda comenzó a los 11 años tras la separación de sus padres. Y un poco después nuevamente vuelve a ser golpeado por la depresión cuando la muchacha de la escuela llamada Berta, de la que se había enamorado y de la que había formado la idea de casarse, fallece. Es en este periodo en el que, además de la depresión, comienza a experimentar los ataques de pánico, en los que siente que está a punto de sufrir un paro cardíaco debido a la aceleración e intensidad de sus pulsaciones, lo que ahora se le conoce como taquicardia, y esta condición neurótica incapacita a Bill por buen tiempo para cualquier actividad física. Vemos que no solamente estaba padeciendo Bill de depresión, sino que esa presión la estaba somatizando a través de taquicardias y ataques de pánico, lo que lo incapacitó durante mucho tiempo para cualquier actividad física o lo que serían los deportes en la escuela. Además, debemos entender que cuando una persona padece de depresión, se le quita o se le desvanece cualquier interés por las actividades que antes realizaba. Ese es el carácter de la depresión, perderle el sentido a lo que antes nos gustaba. Así que tiempo después, ya casado con Lois y después de regresar de la Primera Guerra Mundial, el matrimonio de Bill atravesó por circunstancias verdaderamente difíciles, atravesó por varios abortos y por varios intentos fallidos de adopción, lo que agudizó no solo la depresión de Bill, sino también su manera de beber, ya que a partir de este periodo, tanto el alcohol o la manera de beber y la depresión van a ir completamente acompañados o van a ir de la mano. Una cosa lleva a la otra. Parece ser que en un principio, cuando Bill comienza a sentir la depresión, es la depresión la que lleva a Bill a beber de una forma compulsiva o ingobernable. Sin embargo, pasadas las primeras etapas de bebedor, las primeras etapas que todos los bebedores conocen, resulta al contrario, es decir, que ahora es su manera de beber incontrolable o ingobernable la que le provoca la gran depresión. Al principio, la depresión lo llevaba a beber y ahora es la manera de beber la que lo lleva a la depresión. Peleas, crisis económicas, entradas en hospitales, intentos fallidos de recuperarse, depresión y alcohol en Bill siempre van a ir de la mano. Son estos dos elementos, depresión y bebida, los que lo llevan a su despertar espiritual en la habitación de hospital. Bill estaba atravesando por una depresión severa en ese momento, donde quizá él mismo cuenta ya no podía caer más bajo, y a partir de ese momento obtuvo su despertar espiritual. Comenzó el final del alcoholismo, pero no fue el final de la depresión. Eso es lo que propició la experiencia espiritual, el fin de su alcoholismo, pero no el fin de su depresión, ya que más adelante Bill nos va a contar cómo sus depresiones continuaron. Y vemos cómo Bill trabaja mucho para la fundación y para el crecimiento de AA. El trabajo del servicio en el programa de los 12 pasos es muy efectivo. Todos los que lo han hecho saben lo efectivo que es, precisamente porque lleva a la persona a salirse de sí mismo, de su egocentrismo que lo conduce a la frustración y a la depresión. Y por eso Bill obtiene largos periodos de tranquilidad emocional. Sin embargo, los defectos que lo llevan al egoísmo y que antes lo llevaban a beber, aún continúan llevándolo a periodos de depresión. Incluso Bill estuvo en tratamientos para la depresión con profesionales entre los años 1944 y 1945 a través de lo que se le denomina como la psicoterapia, con un alumno del psicólogo Carl Jung. Recordemos que Bill W. sostuvo mucha correspondencia con el psicólogo Carl Jung y también asistió a tratamiento medicinal con el Dr. Thibaut, un doctor o un personaje muy conocido dentro de la asociación de AA
por el apoyo que este doctor le brinda a la asociación. Esto lo llevó a recibir duras críticas por parte de sus compañeros, incluso ataques, quienes acusaban a Bill de no entregarse de lleno al programa. Unos años más tarde, la sensación persistente de que la depresión podría volver en cualquier momento llevó a Bill a continuar en su búsqueda de alternativas que para él complementaran su trabajo de 12 pasos. En 1956 conoce a los psiquiatras Osmond y Hofer, fundadores de la psiquiatría ortomolecular, y comienza con ellos un experimento de potencial terapéutico a través del uso de LSD, una droga que después fue muy consumida durante el movimiento hippie de los 60s. Tiempo después, en 1966, vemos a Bill extrañamente siendo promotor junto a estos mismos psiquiatras de la vitamina B3 o niacina, que es una vitamina que ayuda a mantener saludables los nervios y que en ese tiempo se había propuesto como una terapia para la depresión, ya que ayudaba a aumentar la energía que la depresión consumía, ya que la depresión es una sensación, un estado en el que la persona comienza a perder toda su energía. Estas actividades de Bill con los amigos de la medicina creaban un gran alboroto dentro de los grupos de AA, ya que iban directamente en contra de las tradiciones y los principios que habían asegurado el bienestar de los grupos durante todos estos años, que él mismo había ayudado a formar. ¿Acaso serán todas estas búsquedas y encuentros con otros métodos de recuperación por parte de Bill un reflejo de sus dudas internas y de la efectividad que él se preguntaba de los 12 pasos? ¿Eran verdaderas las críticas que sus compañeros le hacían cuando lo acusaban de ser un tomador de pastillas? A primera vista, parece que muchas de estas actividades de Bill harían suponer que se había convencido de la incapacidad de los pasos para tratar la depresión. Sin embargo, hay muchos indicios que afirman lo contrario y que suponen que la fe que Bill conservó toda su vida en los 12 pasos era real. Para 1964, año de la fundación de Neuróticos Anónimos, quien se encarga precisamente de aliviar la depresión, con ayuda de los pasos, ya Bill W. estaba convencido de que el tratamiento de 12 pasos eran efectivos o efectivo para tratar la depresión. En un encuentro con Grover Boyson, fundador de Neuróticos Anónimos, cuando éste le solicita permiso a Bill para usar los 12 pasos, Bill le contesta que ya sabe que el programa funciona para la depresión y le agradece a Grover enormemente el que esté tratando de ayudar a personas que sufren de esta condición. Este encuentro entre los dos es muy significativo, ya que el mayor problema de ambos, tanto de Grover como de Bill, era la depresión. Además, Grover menciona la gran admiración que sentiría por Bill o que sentía cuando dice que gracias a Bill, a lo que Bill propuso como los 12 pasos, Grover pudo salvar su vida. Es interesante además señalar que ambos personajes encuentran en el amor una forma de aliviar la depresión. Es la respuesta que los dos encuentran para hacer frente a la depresión, el amor. Y lo va a mencionar Bill en su carta y lo va a mencionar Grover en cada uno de los libros que escribió para Neuróticos Anónimos. Grover lo expresó de una manera tajante cuando exclama que cuando aprendes a amar, sales del problema y te recuperas. Es decir, que la recuperación consiste en aprender a amar. En las salas de los grupos de Neuróticos Anónimos ya es costumbre ver los cuadros con el rostro de un Grover sonriente y debajo de él una frase que podemos encontrar que dice: actúa ahora con amor. Además, en la literatura que él escribió, podemos encontrar una y otra vez que la cura para la enfermedad emocional es adquirir la capacidad de amar. Si nos vamos al caso de Bill, podemos encontrar esta misma condición. En la carta de 1958,
en la que predice que la sobriedad emocional estaba muy próxima para él y los veteranos, revela no solamente el descubrimiento de la causa de todas sus depresiones en su vida, sino también nos revela la manera de curarla. Y esto es lo verdaderamente importante: aprender de la experiencia de otro que ya ha pasado por algo que en este momento nosotros estamos atravesando. En primer lugar, precisamente a causa de una nueva depresión que casi lo lleva a la ruina, Bill descubre que es la dependencia, una dependencia absoluta en las personas o las circunstancias, la causa de su depresión. Es decir, que de una manera inconsciente, durante toda su vida y como parte de sus sueños de perfección, para Bill son las personas o las circunstancias las que deberían proporcionarle felicidad. Bill, como los demás veteranos, a pesar de haber hecho grandes progresos en el desarrollo espiritual, aún siguen conservando el egoísmo infantil, en el que el único papel que las personas y las circunstancias tienen son las de convertirse en fuentes de placer y felicidad. El pensamiento de que la vida se basa en obtener solamente lo que queremos y alejarnos de lo que no queremos. Y este estilo de vida conduce precisamente a la depresión, cuando ya no podemos alejarnos de lo que no queremos. Su vida, la mayoría de su vida estaba condicionado no para ser, sino para tener. En el séptimo paso lo menciona cuando dice que dejamos de lado el desarrollo de nuestra persona por ir detrás de aquello que nos proporciona comodidad. La persona piensa que su único objetivo es tener, así que cuando no puede tener, aparece la depresión. Grover, en su libro de las leyes, asegura que la depresión aparece en la persona cuando las cosas no salen como ella quiere. Y define que para una persona egoísta, lo bueno para él es lo que le beneficia, sin importar si eso beneficia también a los demás o los perjudica. Por esta razón no puede entender una vida en la que al dar no reciba nada a cambio, y Bill siempre esperaba recibir algo a cambio de lo que daba. Un comportamiento que lo alejaba del amor altruista que él menciona, que puede observarse en la oración de San Francisco en el 11º paso. Y es en esta carta en la que escribe cómo logra darse cuenta de que mientras viva esperando recibir algo tanto de las personas como de las circunstancias, siempre estará a merced de las depresiones. Para Bill, la dependencia significa exigencia, una exigencia de apoderarse de las personas y de las condiciones que lo rodeaban, y no solo apoderarse, sino también controlar, es decir, una dependencia absoluta. Por tanto, cuando estas exigencias de poder y control se rompen o se ven amenazadas, entonces aparece la depresión. A través de este descubrimiento que Bill hace, es que obtiene o puede obtener la liberación y consigue una estabilidad que nunca antes había tenido. Ofrecer amor a otros sin exigir nada a cambio, esa es la lección. Eso es lo que tuvo que aprender después de grandes y graves episodios de depresión. Incluso tuvo que trabajar mucho en sí mismo para desprenderse de la dependencia que también le significaba la asociación de AA. Esto no significa que no siguiera presente en la asociación o que siguiera sirviendo, o que estuviera practicando o que dejara de practicar el programa, sino que dejó de esperar que la asociación le ofreciera la recompensa como el prestigio o algo a cambio de su servicio. Es un cambio muy grande. Ya no esperar que la asociación le recompense por su servicio. La felicidad es un subproducto, nos dice Bill, algo que nos viene de dar sin esperar, o de exigir algo a cambio. No es que los 12 pasos no funcionen para aliviar la depresión como lo estamos viendo. Como vemos en la depresión de Bill, el tiempo que cada quien necesita para entender y liberarse de la depresión es muy distinto. Grover, en su libro La etiología,
menciona que muchas personas han llegado por primera vez a una reunión de grupo y a partir de ahí nunca más volvieron a sentirse deprimidos. Así, nos dice Grover, como algunos alcohólicos crónicos llegan a su primera sesión de AA y jamás vuelven a tomarse un trago, muchos mental y emocionalmente enfermos llegan a una sesión de NA y nunca más vuelven a sufrir de esta enfermedad. Con otras personas el cambio es gradual y necesitan más de una sesión, pero en todos los casos las personas enfermas que practican el programa se recuperan y se mantienen bien. Cuando la persona deja de beber o cuando decide abandonar una dependencia o cualquier obsesión que esté pasando, descubres lo primero que siente o piensa o reflexiona, que no sabe vivir. Toda su vida, el valor de la vida, nunca estuvo en sí mismo, sino en las cosas de fuera, en aquellas cosas en las que se fugaba para no sentir lo que era su depresión, fugarse del sentimiento de depresión. Ahora que ha dejado de fugarse, ahora debe enfrentarse nuevamente a esa depresión pendiente, esa depresión largamente pospuesta, pausada, que se asemeja a un vacío del alma, un vacío espiritual. Entonces descubre que no sabe cómo hacerlo, que no sabe vivir. No sabía vivir antes de beber, y no sabe hacerlo después de que ha dejado de beber. Necesita construir, trabajar arduamente en sí mismo, en sus defectos, en su egoísmo, y todo esto requiere de tiempo, y lo podemos ver en los veteranos a través de sus experiencias. En el libro Viviendo Sobrio, en el capítulo llamado Eliminando la autocompasión, se menciona cómo, a pesar de que la persona está sobria y sin beber, aún es experto, dice, en ocultarse a sí mismo que está enredado en una madeja de autocompasión o depresión. No depende de los años. Muchas veces las razones de la depresión son difíciles de reconocer. La autocompasión y la depresión son como una arena movediza, nos dice el libro de Viviendo Sobrio, y esto significa que podemos estar parados en esa tierra que creemos ser firme sin darnos cuenta de que nos estamos hundiendo. Todos los que el día de hoy están intentando seguir el programa saben lo difícil que es cambiar un hábito adquirido. Por esta razón, Bill en su carta menciona que todos los veteranos están a la vanguardia del progreso espiritual. Albert Ellis, psicólogo iniciador de la terapia racional emotiva, en su libro ¿Usted puede ser feliz?, nos habla precisamente de cómo cambiar un hábito lleva muchísimo tiempo. Nos dice así él, y se lo leo, dice: no es que tengamos opciones ilimitadas o libre albedrío, nada de eso. No podemos, por mucho que lo intentemos, extender los brazos y volar. No podemos dejar fácilmente nuestras adicciones a sustancias como los cigarrillos, la comida y el alcohol, o nuestros hábitos como el de posponer las decisiones. Nos lleva tiempo cambiar cualquiera de nuestros hábitos adquiridos. Lamentablemente, nos dice Ellis, así es. De esta manera, como lo ha mencionado Albert Ellis, el tiempo para cada quien es distinto y es de acuerdo a la profundidad del hábito que se ha adquirido en el pasado. Por esto podemos comprender esa tardanza de años en Bill y en los demás veteranos, y podemos entender muchas veces las dudas de una persona cuando siente que el programa no funciona. Eso no significa necesariamente que esa vida de espera, esos 20 años de espera de los veteranos, haya sido mala, como lo era precisamente cuando bebían. Solo significa que ellos se daban cuenta de que aún les faltaba mucho más por avanzar en el desarrollo de sí mismos y en la eliminación de hábitos adquiridos o defectos. Tuvieron muchos y grandes cambios en su vida aún antes de que les llegara esa estabilidad emocional, y sus vidas se desarrollaron de una forma que cualquiera que los conociera denominaría como milagrosa, como si hubieran vivido de un milagro.
aun a pesar de estar faltos de la sobriedad emocional. Y por último, es difícil juzgar a una persona sin saber sus razones para hacer las cosas. Como mencionaban los indios Sioux, para juzgar a alguien es necesario primero caminar 3 lunas en sus zapatos. Así, cuando Bill recurría a diferentes tratamientos terapéuticos, no podemos saber por qué lo hacía. Lo que sí podemos saber es que nunca dejó de lado el programa de los 12 pasos. Quizá tendría muy buenas razones para hacerlo. Sin embargo, no podemos dejar de agradecerle que siempre tratara de compartir sus experiencias con los demás, como en este caso, que Bill le comparte cómo se libró de la depresión a otro compañero que también se encontraba sumido en ella. Los 12 pasos no son Bill W. Y Bill siempre aconsejó que cada uno de nosotros nos preguntáramos qué significan los principios espirituales para nosotros, no que nos dejáramos llevar por lo que ellos explican como los principios espirituales, sino que nos preguntáramos qué significa este principio para mí. Quizá descubramos que el programa resulta diferente para cada quien y quizá de esta manera no tengamos que pasar por lo que otros han pasado. Tal vez no necesitamos vivir con depresión para poder llegar a lo que es la sobriedad emocional. Aunque muchas veces me desespere por un cambio que no llega, siempre debo recordar que me encuentro en la próxima frontera, que es la sobriedad emocional. Espero que les haya gustado este audio, y pues no me queda más que decirte que lo sigas intentando, solo tú sabrás cuando te suceda. Muchas gracias y hasta pronto.